Nunca imaginó que una simple mirada podría herir tanto. María caminaba despacio por los pasillos del instituto, sintiendo que todas las miradas estaban clavadas en ella. No eran miradas de admiración, ni de curiosidad, eran miradas de juicio y desprecio. Sus ropas modestas, su forma de hablar y hasta su peinado eran motivo de burla para sus compañeros. Ella solo deseaba pasar desapercibida, pero parecía imposible. Cada día era un desafío para mantener la calma y no romper en llanto frente a tanta indiferencia. Desde que llegó a la escuela, María se había convertido en el blanco fácil para las críticas. No porque ella hiciera algo malo, sino porque era diferente. Sus compañeras la llamaban la rara, la sencilla, y algunas veces hasta fea. Pero lo peor era la soledad. Durante el almuerzo, ella se sentaba sola en una esquina, mirando cómo los demás reían y compartían historias. Quería acercarse, pero sentía que no tenía lugar entre ellos. A pesar de todo, María guardaba un secreto que pocos conocían. En su interior, había una fuerza silenciosa que nadie había logrado romper. A pesar del rechazo, ella no se permitía perder la esperanza. Su madre siempre le decía que la verdadera belleza estaba en el corazón, y esas palabras se convirtieron en su mantra diario. Pero a veces, en la soledad de su cuarto, la tristeza la invadía y se preguntaba si algún día alguien la aceptaría tal como era. Mientras tanto, Lucas observaba desde la distancia. Era el joven más adinerado y popular del instituto. Tenía fama de arrogante y frío, pero nadie conocía la verdad detrás de esa imagen. Lucas vivía en un mundo lleno de expectativas, donde cada paso que daba era observado y juzgado. A pesar de tener todo el dinero que alguien pudiera soñar, se sentía vacío y solo. No podía expresar lo que sentía, ni siquiera a sus amigos más cercanos. Lo que pocos sabían es que Lucas llevaba meses observando a María en silencio. No por burla, ni por diversión, sino porque veía algo en ella que nadie más podía notar. Admiraba su sinceridad, su paciencia y esa luz interior que parecía brillar a pesar de todo. Sin embargo, el miedo al rechazo lo mantenía callado. ¿Quién podría imaginar que el chico más popular del instituto estaba secretamente enamorado de la joven que todos despreciaban? Cada día, Lucas se preguntaba cómo acercarse a ella sin arruinarlo todo. Quería hablarle, conocerla, pero no sabía por dónde empezar. Tenía miedo de que su mundo de riquezas y privilegios hiciera que María lo rechazara o que sus compañeros se burlaran aún más de ella. Esa duda lo paralizaba, y su silencio se volvió un muro difícil de derribar. Una mañana lluviosa, mientras María caminaba hacia su salón, escuchó risas crueles que la hicieron detenerse. Un grupo de estudiantes la señalaba y susurraba con desprecio. Sentía como su corazón se aceleraba, y la angustia la invadía. Quiso ignorarlos y seguir su camino, pero una lágrima escapó sin que ella pudiera evitarlo. En ese momento, sin que nadie lo notara, Lucas apareció a su lado. Con una voz suave pero firme, le dijo: «No estás sola». María volteó sorprendida, sin saber qué decir. Esa frase fue el comienzo de algo nuevo. Algo que ni ella ni Lucas podían imaginar en ese momento. Un pequeño gesto, una palabra de apoyo, que rompió el silencio y el aislamiento de María. Para la primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía realmente. No como la rara o la fea, sino como una persona valiosa. Mientras caminaban juntos bajo la lluvia, sin necesidad de hablar mucho, algo cambió. El mundo de María empezó a verse diferente, y aunque no sabía qué les depararía el futuro, por primera vez sintió que podría enfrentar cualquier cosa. Porque a veces, todo lo que necesitamos es que alguien nos recuerde que no estamos solos. Cada día era una batalla silenciosa para María. Llegar al instituto se había convertido en un reto que le pesaba en el alma. Las risas burlonas, los susurros a sus espaldas y las miradas de desprecio eran una constante. Pero lo peor no eran las palabras hirientes. Era sentir que nadie realmente la veía. Que su existencia era invisible, como si no importara. Al llegar al aula,
Se sentaba en el último banco, tratando de pasar desapercibida. Observaba a sus compañeros, que parecían formar grupos inseparables. Ella deseaba con todas sus fuerzas ser parte de uno de esos grupos, pero sentía que una barrera invisible la separaba de ellos. Pensaba que si pudiera cambiar su apariencia, quizá las cosas serían diferentes. Pero no sabía por dónde empezar ni si realmente valía la pena intentarlo. Mientras tanto, Lucas vivía una lucha interna que pocos podían imaginar. Su vida era un torbellino de privilegios y responsabilidades que lo asfixiaban. Sus padres esperaban que él siguiera sus pasos, tomara las riendas del negocio familiar y mantuviera la imagen perfecta ante el mundo. Pero dentro de él había un vacío que nada ni nadie parecía poder llenar. En medio de esa presión, Lucas encontraba un respiro inesperado al observar a María. Algo en ella le recordaba la simplicidad y la autenticidad que tanto anhelaba. No era solo su aspecto sencillo o su forma humilde de vestir. Era la manera en que ella enfrentaba cada día con una valentía silenciosa, a pesar del rechazo constante. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse, Lucas decidió que debía acercarse a ella. No podía seguir guardando ese secreto que lo consumía. Sabía que sería difícil, pero sentía que había llegado el momento de actuar. Con el corazón acelerado, buscó la oportunidad perfecta para hablarle sin que los demás lo notaran. María, por su parte, no esperaba nada diferente de ese día. Estaba acostumbrada a la rutina de soledad y tristeza. Sin embargo, mientras caminaba hacia la biblioteca, escuchó su nombre susurrado a lo lejos. Se giró lentamente y vio a Lucas acercándose. Por un momento, pensó que era una broma, pero su expresión era seria y sus ojos reflejaban sinceridad. «Hola, María», dijo Lucas con voz baja. «Quería decirte que admiro tu fuerza. No es fácil lo que enfrentas cada día». Ella lo miró sorprendida, sin saber cómo responder. Durante años, había escuchado solo críticas y burlas, nunca palabras de apoyo. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de incredulidad y esperanza la invadía. «Gracias», respondió tímidamente. «No estoy acostumbrada a que alguien me diga eso». A partir de ese momento, algo comenzó a cambiar. No fue un cambio inmediato ni fácil, pero una pequeña puerta se abrió entre ellos. Lucas empezó a buscar momentos para hablar con María, para conocerla más allá de las apariencias. Descubrió que ella tenía sueños, miedos y una sabiduría que nadie parecía notar. María, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía confiar en alguien. Sus conversaciones con Lucas eran diferentes. No había juicios, solo comprensión. Empezó a cuestionar las ideas que tenía sobre sí misma y a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, ella merecía algo mejor. Sin embargo, no todo era sencillo. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Algunos compañeros no podían creer que Lucas se interesara por alguien como María. Se burlaban y decían que era una moda pasajera o una apuesta. Esa presión hizo que María dudara y se preguntara si debía alejarse para evitar problemas. Pero Lucas no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que lo que sentía era real y valioso. Quería demostrarle a María que no importaba lo que dijeran los demás. Que lo único que contaba era lo que ellos dos construyeran juntos. Una tarde, mientras caminaban por el parque cercano al instituto, Lucas tomó la mano de María con delicadeza. Ella sintió una mezcla de miedo y emoción. Ese simple gesto significaba mucho más de lo que las palabras podían expresar. Era un símbolo de apoyo, de unión, de esperanza. María miró a Lucas y, por primera vez, se permitió sonreír sin miedo. Supo que no estaba sola, y que juntos podrían enfrentar cualquier obstáculo. Esa noche, mientras recordaba ese momento, entendió que la vida le estaba dando una segunda oportunidad. No solo para cambiar lo que los demás veían, sino para descubrir su propio valor y luchar por él. Porque a veces, en medio del rechazo y la soledad, aparece alguien que nos hace creer de nuevo. Alguien que ve nuestra esencia y nos recuerda que merecemos ser amados tal como somos.
Y para María y Lucas, ese alguien había llegado justo cuando más lo necesitaban. Lucas era un joven que muchos en el instituto admiraban, pero pocos realmente conocían. Para ellos, él era el chico millonario, el dueño de un coche último modelo, siempre rodeado de amigos y fiestas. Su vida parecía perfecta desde afuera, pero la realidad era muy distinta. Detrás de esa fachada de seguridad y éxito, Lucas vivía atrapado en un mundo de expectativas inalcanzables. Sus padres, poderosos empresarios, esperaban que siguiera sus pasos sin cuestionar. Desde pequeño le enseñaron a mantener la imagen perfecta, a nunca mostrar debilidad. Pero esa presión constante lo estaba consumiendo. Cada día se sentía más solo, más desconectado de quienes le rodeaban. A pesar de la cantidad de personas a su alrededor, nunca había encontrado a alguien con quien pudiera ser él mismo. Hasta que comenzó a fijarse en María. Lo que llamaba la atención de Lucas no era solo la sencillez de María, ni su apariencia humilde. Era algo más profundo, la manera en que ella enfrentaba el rechazo sin perder su esencia. Mientras todos la ignoraban o la insultaban, ella seguía adelante con una dignidad que él admiraba. A medida que Lucas la observaba desde lejos, sentía una mezcla de admiración y tristeza. Se preguntaba cómo alguien tan fuerte podía sentirse tan sola. Esa inquietud lo impulsó a querer conocerla, a romper las barreras que él mismo había construido. Pero no fue fácil. Lucas sabía que acercarse a María podía ser complicado. Los rumores, la diferencia social, el rechazo de sus amigos, todo eso lo detenía. El miedo a arruinar lo que sentía y a hacerla sufrir lo paralizaba. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo, vio a María sentada sola, con la mirada perdida. En ese instante, decidió que ya no podía esperar más. Se acercó con pasos firmes, con una voz temblorosa, la saludó. «Hola, María», dijo Lucas. «¿Puedo acompañarte?» Ella levantó la vista sorprendida. Nunca había imaginado que Lucas se dirigiera a ella con amabilidad. Asintió tímidamente y lo invitó a sentarse. Durante esos minutos, hablaron de cosas simples, la escuela, sus sueños, sus miedos. Lucas descubrió que María era mucho más que una chica rara o sencilla. Era inteligente, valiente y tenía un corazón enorme. María, por su parte, comenzó a ver a Lucas bajo una luz diferente. Dejó de verlo como el chico inaccesible y empezó a comprender que detrás de su riqueza había una persona que también luchaba con sus propias inseguridades. Con cada conversación, su conexión crecía. Pero sabían que no todos aceptarían su amistad. En el instituto, los prejuicios y las etiquetas eran poderosos. Los rumores comenzaron a circular rápido, y algunos compañeros se mostraron hostiles. Una vez, durante el almuerzo, un grupo se acercó a María y la insultó frente a Lucas. Él sintió una mezcla de ira y tristeza. Quería defenderla, protegerla, pero también sabía que hacerlo podría empeorar las cosas. Decidió entonces que la mejor forma de apoyarla era estar a su lado, demostrarle con hechos y no solo palabras que podía confiar en él. Y así lo hizo. Pasaron semanas, y su amistad se fortaleció. Compartían secretos, risas y también momentos difíciles. Lucas enseñó a María a ver más allá del rechazo y a creer en sí misma. Ella le mostró que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la autenticidad y el amor. Una noche, mientras caminaban juntos bajo un cielo estrellado, Lucas confesó lo que sentía desde hacía tiempo. Le dijo que no solo la admiraba, sino que la amaba. María sintió que el mundo se detenía. Por primera vez, alguien la veía de verdad, sin importar las apariencias. Pero también sabía que el camino no sería fácil. Tendrían que enfrentar la crítica, la envidia y la incomprensión. Sin embargo, juntos estaban dispuestos a luchar. Porque a veces, el amor nace en los lugares más inesperados. Y aunque el rechazo parecía rodearlos, ellos decidieron apostar por su propia felicidad. Lucas y María estaban listos para escribir su propia historia, sin importar lo que dijeran los demás.
La noticia de la creciente cercanía entre Lucas y María se esparció rápidamente por el instituto. Lo que para ellos era un encuentro sincero y lleno de esperanza, para los demás era motivo de chismes y burlas. La presión sobre María aumentó y las miradas de desaprobación se volvieron más intensas. Ella sentía que todo el mundo estaba en su contra, que cada paso que daba era observado con juicio. Un día, durante una clase, uno de los chicos más populares decidió hacer una broma cruel. Habló alto para que todos escucharan, señalando a María y diciéndole que nadie podía imaginar que alguien como Lucas se fijara en ella. La risa general se extendió por el salón, y María sintió como sus mejillas se incendiaban de vergüenza. Intentó ignorar las palabras, pero no pudo evitar que un nudo se formara en su garganta. Lucas, al ver lo que ocurría, sintió una mezcla de rabia y frustración. Quería defenderla, pero sabía que enfrentarse a todo el instituto no solucionaría nada. En ese momento, tomó una decisión firme: demostrarle a María que él estaba de su lado, no solo con palabras, sino con acciones. Así que, después de clase, se acercó a ella con una mirada decidida. María, dijo en voz baja, no voy a permitir que nadie te haga sentir menos. Estamos juntos en esto. Ella lo miró con sorpresa y gratitud, sintiendo que esa frase era un bálsamo para su corazón herido. Por primera vez, alguien la defendía sin miedo ni dudas. Ese momento marcó un antes y un después para ambos. Pero la realidad seguía siendo difícil. Los comentarios malintencionados no cesaban, y María empezó a sentirse atrapada entre su deseo de estar con Lucas y el rechazo de sus compañeros. Empezó a dudar si valía la pena seguir adelante. ¿Podría realmente el amor vencer tantas barreras? Una tarde lluviosa, mientras caminaban juntos bajo el paraguas de Lucas, María confesó sus miedos. Le habló de lo duro que había sido soportar el desprecio, de las noches en las que lloraba en silencio, preguntándose si algún día encontraría su lugar en el mundo. Lucas la escuchó con atención y tomó sus manos entre las suyas. Le dijo que entendía su dolor y que él tampoco había tenido una vida fácil, a pesar de su fortuna. Le confesó que también se sentía atrapado en un mundo donde la imagen lo era todo, y que encontrarla a ella había sido un rayo de luz en la oscuridad. No estás sola, le repitió. Vamos a enfrentar esto juntos. Esas palabras le dieron a María la fuerza que necesitaba para seguir luchando. Empezó a ver que, aunque el camino fuera difícil, no estaba caminando sola. Tenía a alguien que la apoyaba incondicionalmente, alguien que creía en ella y en su valor. Poco a poco, comenzaron a construir un vínculo que trascendía las apariencias y los prejuicios. Se apoyaban mutuamente, compartían sueños y se convertían en un refugio el uno para el otro. A través de su amistad, María aprendió a amarse a sí misma y a valorar sus propias cualidades, mientras Lucas descubría que el verdadero éxito no estaba en el dinero, sino en las conexiones humanas genuinas. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar ese cambio. Algunos compañeros, llenos de envidia y prejuicio, comenzaron a planear formas de separarlos. Rumores malintencionados y falsas historias circulaban, tratando de sembrar dudas y discordia entre ellos. Lucas y María enfrentaron esos ataques con valentía. Se apoyaban en su amor y en la verdad de su relación. Sabían que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero estaban dispuestos a resistir. Una noche, sentados juntos bajo las estrellas, María le confesó a Lucas que por primera vez sentía que podía ser ella misma sin miedo al juicio. Que su amor le daba la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Lucas la abrazó y le prometió que jamás la dejaría sola. Que juntos podrían derribar todas las barreras y construir un mundo donde el amor y la aceptación fueran más fuertes que cualquier prejuicio. Y así, en medio de las dudas y las dificultades, comenzó una historia que demostraría que el verdadero valor no está en las apariencias, sino en el corazón. Una historia de amor y coraje que cambiaría para siempre la vida de María y Lucas. La tensión en el instituto aumentaba con cada día que pasaba. Los rumores sobre la relación entre Lucas y María se convirtieron en el tema principal entre los estudiantes. Algunos los apoyaban en secreto, pero la mayoría los criticaba sin piedad. María sentía que estaba en el ojo del huracán, y a veces,
El peso de las miradas y los comentarios era insoportable. Un día, después de clase, mientras caminaba hacia su casa, escuchó voces detrás de ella. Era un grupo de compañeros que se había reunido para hacerle una sorpresa. Se acercaron riendo y comenzaron a lanzarle comentarios crueles. María trató de ignorarlos, apuró el paso, pero uno de ellos le bloqueó el camino y le dijo con burla: ¿De verdad crees que Lucas te quiere? Él solo juega contigo. El corazón de María se aceleró y sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Justo cuando pensaba que todo iba a empeorar, una voz firme cortó el aire. «¡Basta!», gritó Lucas mientras se acercaba decidido. «Déjala en paz». Los chicos se quedaron en silencio, sorprendidos por la aparición repentina de Lucas y su actitud protectora. Sin decir más, tomó la mano de María y la llevó lejos de allí, asegurándose de que estuviera a salvo. María sintió una mezcla de alivio y gratitud. Sabía que Lucas no solo era su amigo, sino su protector. En ese instante, entendió que el amor verdadero no solo se expresa con palabras bonitas, sino con acciones que muestran compromiso y valentía. A partir de ese día, Lucas tomó la decisión de no esconder más lo que sentía. Empezó a mostrarse junto a María en público, sin importar lo que dijeran los demás. Quería que todos vieran que no le importaban los prejuicios ni las apariencias. Lo único que importaba era lo que sentían el uno por el otro. Por su parte, María comenzó a cambiar también. La fuerza que encontraba en Lucas le dio confianza para enfrentar a sus detractores. Empezó a responder con dignidad, sin caer en provocaciones, demostrando que nadie tenía derecho a juzgarla. Un día, en una reunión del consejo estudiantil, Lucas tomó la palabra para defender a María y a todos los que, como ella, habían sido víctimas de burlas o exclusión. Su discurso fue sincero y apasionado. Habló sobre la importancia de la empatía, el respeto y la verdadera amistad. Sus palabras sorprendieron a muchos y tocaron el corazón de algunos profesores y estudiantes. Fue un momento clave que empezó a cambiar la atmósfera en el instituto. Poco a poco, las actitudes comenzaron a transformarse. María, por su parte, empezó a recibir muestras de apoyo inesperadas. Algunos compañeros que antes la ignoraban ahora se acercaban con respeto y curiosidad. Ella aprendió a confiar en sí misma y a valorarse, sin depender de la opinión de los demás. El amor entre Lucas y María se fortaleció cada día más. Compartían sueños, planes y también desafíos. Sabían que todavía quedaba mucho por enfrentar, pero estaban convencidos de que juntos podían superar cualquier obstáculo. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Lucas le propuso a María un proyecto que había estado pensando durante semanas. Quería organizar un evento en el instituto para promover la inclusión y el respeto entre todos los estudiantes. María se emocionó con la idea. Pensó que era una oportunidad para cambiar las cosas de verdad y para que nadie más tuviera que sufrir como ella lo había hecho. Juntos comenzaron a planearlo, involucrando a profesores y compañeros dispuestos a colaborar. El día del evento llegó y superó todas las expectativas. Hubo música, charlas, juegos y momentos de reflexión. Muchos estudiantes participaron activamente y reconocieron que era hora de dejar atrás los prejuicios. Al final de la jornada, Lucas y María se miraron con una sonrisa cómplice. Sabían que ese era solo el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que el amor y la aceptación serían más fuertes que cualquier rechazo. Mientras caminaban de regreso, María sintió que por primera vez en mucho tiempo, pertenecía a un lugar. Que su valor no dependía de la opinión ajena, sino de lo que ella misma creía de sí. Y así, con esperanza y coraje, siguieron adelante. Porque a veces, las historias más difíciles pueden convertirse en las más hermosas, cuando hay amor de por medio. Después del evento en el instituto, la vida de María y Lucas empezó a tomar un rumbo distinto. La aceptación que habían comenzado a construir no solo cambió la forma en que los demás los veían, sino también cómo ellos mismos se veían a sí mismos. María sentía que por primera vez podía respirar sin miedo, y Lucas encontró en ella la fuerza que necesitaba para liberarse de las expectativas familiares que tanto lo agobiaban. Sin embargo, no todo era tan simple como parecía. A pesar de los avances,
todavía quedaban sombras que amenazaban con oscurecer su felicidad. Los padres de Lucas, por ejemplo, no estaban para nada de acuerdo con la relación. Desde el principio, vieron a María como una chica inapropiada para su hijo, alguien que podría arruinar la reputación de la familia. Una noche, Lucas recibió una llamada inesperada. Era su madre, con un tono frío y autoritario. «Lucas, debes terminar con esa relación», le ordenó. «No entiendes lo que está en juego para nuestra familia». Lucas sintió una mezcla de tristeza y rabia. No quería perder a María, pero tampoco podía ignorar la presión que sentía de sus padres. Le costaba conciliar sus deseos con las expectativas que lo habían acompañado toda su vida. Esa misma noche, habló con María. Le contó lo difícil que era para él enfrentar esa situación y cómo la oposición de su familia lo estaba afectando. «No voy a dejar que ellos nos separen», le dijo con determinación. «Pero necesito que estés preparada para lo que venga». María lo miró a los ojos y supo que su amor sería puesto a prueba. Pero también entendió que valía la pena luchar, que ese amor era más fuerte que cualquier obstáculo externo. Durante las siguientes semanas, la tensión aumentó. Los padres de Lucas intentaron persuadirlo con regalos, promesas y amenazas veladas. Incluso llegaron a hablar con los profesores del instituto para tratar de aislar a María. Pero Lucas y María no se rindieron. Buscaron apoyo en sus amigos más cercanos y en algunos profesores que comprendían su situación. Juntos empezaron a crear un pequeño círculo de protección y esperanza. Un día, María fue invitada a participar en una entrevista para el periódico local. La oportunidad llegó justo cuando ella necesitaba una voz para contar su historia, para mostrar al mundo que detrás de su apariencia había una persona digna de respeto y amor. En la entrevista, habló con sinceridad sobre sus dificultades, sus miedos y la fuerza que había encontrado en Lucas. Dijo que el amor verdadero no conoce de clases sociales ni apariencias, y que todos merecían una oportunidad para ser aceptados por quienes realmente eran. El artículo causó un impacto inesperado. Muchas personas en la comunidad comenzaron a expresar su apoyo y admiración por la valentía de María. Incluso algunos padres de otros estudiantes comenzaron a cuestionar sus propios prejuicios. Mientras tanto, Lucas enfrentaba una difícil conversación con sus padres. Les dijo que respetaba su opinión, pero que su felicidad estaba en juego y no estaba dispuesto a renunciar a María. Fue un momento tenso, lleno de lágrimas y palabras duras, pero también de una sinceridad que no habían tenido antes. Con el tiempo, la resistencia de sus padres comenzó a suavizarse. No porque cambiaran de opinión de inmediato, sino porque vieron que Lucas estaba decidido y que su amor era genuino. Por su parte, María y Lucas siguieron construyendo su relación con paciencia y respeto. Aprendieron a apoyarse en las dificultades y a celebrar cada pequeño triunfo. Una tarde, mientras caminaban por el parque donde tantas veces se habían refugiado, Lucas tomó la mano de María y le susurró: «Esto es solo el comienzo. Lo que tenemos es fuerte, y nada podrá romperlo». María sonrió, sintiendo que esas palabras eran la promesa de un futuro lleno de esperanza, a pesar de las tormentas que aún podían venir. Porque a veces, el amor verdadero no es el camino fácil, sino el más valiente. Los días siguientes fueron una prueba constante para Lucas y María. Aunque habían logrado ganar algo de apoyo en la escuela y en la comunidad, la presión de sus familias y algunos compañeros no desaparecía. Cada mirada, cada susurro a sus espaldas, les recordaba que su amor era un desafío para muchos. Una tarde, María recibió un mensaje anónimo que decía: «No mereces estar con él. Mejor piénsalo antes de arruinar tu vida». El temor y la tristeza la invadieron, pero en lugar de callar, decidió compartir el mensaje con Lucas. Juntos se dieron cuenta de que el camino hacia la felicidad no sería sencillo. Lucas, lejos de amedrentarse, se mostró más fuerte que nunca. Convocó a sus amigos más cercanos y les pidió que los apoyaran y protegieran. Sabía que la unión hacía la fuerza y que, mientras estuvieran juntos, nada podría derribarlos.
En el instituto, algunos estudiantes comenzaron a organizar pequeñas protestas en contra de la relación, usando excusas banales para justificar su rechazo. Sin embargo, cada intento de dividirlos solo fortalecía el vínculo entre María y Lucas. La adversidad se convertía en su combustible. Un día, mientras caminaban por el pasillo, Lucas notó que alguien lo seguía. Era uno de los chicos que más se oponían a su relación. Sin mediar palabra, el joven empujó a María, quien cayó al suelo, desconcertada y herida. Lucas reaccionó de inmediato, levantándola con cuidado, pero con el rostro lleno de determinación. «No permitiré que nadie te haga daño», le dijo con voz firme. «Vamos a hacer que esto termine». Decidieron entonces hablar con las autoridades del instituto. Presentaron pruebas y testimonios para denunciar el acoso que sufrían. La directora, al ver la gravedad de la situación, tomó cartas en el asunto y prometió implementar medidas para proteger a todos los estudiantes, sin importar su origen o condición. Este apoyo oficial les dio un respiro, aunque sabían que la verdadera batalla era cultural y social, algo mucho más difícil de cambiar. Pero ya no estaban solos. María empezó a recibir mensajes de otros estudiantes que también habían sufrido acoso o exclusión. Algunos querían compartir sus historias, otros simplemente buscaban apoyo. Ella se convirtió en una voz para aquellos que no tenían la fuerza para hablar. Mientras tanto, Lucas trabajaba para romper los prejuicios en su propia familia. Poco a poco, logró que su padre y su madre aceptaran que su amor por María era sincero y que ella era una persona valiosa. Fue un proceso lento y doloroso, pero la honestidad y el respeto terminaron ganando. Una noche, durante una cena familiar, la madre de Lucas sorprendió a todos al decir: «Quizás he sido demasiado dura. María ha demostrado ser una buena influencia para Lucas. Quiero aprender a conocerla mejor». Ese momento marcó un cambio profundo. No era un final perfecto, pero era el comienzo de algo nuevo y más auténtico. Con el apoyo de sus familias y amigos, María y Lucas comenzaron a soñar en grande. Querían seguir luchando no solo por su amor, sino por un mundo donde nadie tuviera que sentir miedo o vergüenza por ser quien es. Juntos organizaron charlas y talleres sobre respeto, diversidad y aceptación en el instituto. Invitaron a personas de diferentes orígenes a compartir sus experiencias, creando así un espacio seguro y abierto para todos. El impacto fue mayor de lo que imaginaban. Cada historia contada, cada mano extendida, era un paso hacia adelante en esa batalla silenciosa contra los prejuicios. Un día, en medio de una de esas charlas, María tomó la palabra y dijo con voz clara: «No somos perfectos, ni queremos serlo. Solo pedimos ser aceptados por lo que somos. Que el amor no tenga barreras, que la amistad no tenga etiquetas». Las palabras resonaron en el auditorio, dejando una huella profunda en quienes escuchaban. Lucas la miró con orgullo y amor. Sabía que juntos podían cambiar el mundo, empezando por su pequeño instituto. Porque el verdadero cambio comienza cuando dejamos de temer y decidimos amar con valentía. El tiempo siguió su curso y, aunque el camino no fue fácil, María y Lucas lograron convertir su historia en algo más grande que ellos mismos. Lo que comenzó como un amor imposible se transformó en un ejemplo de valentía, respeto y cambio para todo el instituto. Con el apoyo creciente de sus compañeros y la aceptación de sus familias, ambos comprendieron que su lucha había dado frutos. María ya no era aquella joven insegura y rechazada. Ahora brillaba con la confianza que solo da el saber que uno es amado por quien realmente es. Lucas, por su parte, había dejado atrás las presiones familiares y sociales que lo mantenían encerrado en una caja de expectativas. Había aprendido que el verdadero éxito no está en la riqueza ni en el estatus, sino en la autenticidad y la capacidad de amar sin miedo. Una tarde, mientras caminaban por el jardín del instituto, Lucas tomó la mano de María con una sonrisa. «¿Sabes?», dijo, «nunca imaginé que alguien como tú cambiaría mi vida de esta manera». María rió, sorprendida y feliz.
Y yo nunca pensé que podría encontrar a alguien que me hiciera sentir tan valiosa. En ese momento, supieron que lo que tenían era para siempre. No importaban las dificultades, porque juntos podían enfrentarlas todas. El día de la graduación llegó, y con él, una ceremonia llena de emociones. María fue invitada a dar un discurso, un honor que pocos recibían, pero que para ella representaba mucho más que un reconocimiento. Era la oportunidad de inspirar a otros a ser valientes, a no dejarse vencer por los prejuicios y a creer en el poder del amor y la aceptación. Con voz firme y clara, María dijo frente a toda la comunidad: «Cuando llegué aquí, muchos dudaron de mí. Me juzgaron por mi apariencia, me hicieron sentir invisible. Pero aprendí que no somos lo que otros dicen de nosotros, sino lo que decidimos ser. Gracias a todos los que me apoyaron y a Lucas, que nunca dejó que perdiera la fe. Este es solo el comienzo de un cambio real. No importa de dónde vengamos o cómo lucimos, todos merecemos respeto y amor». Sus palabras fueron recibidas con aplausos sinceros y lágrimas de emoción. En ese momento, la joven que alguna vez fue rechazada, se convirtió en símbolo de esperanza y valentía para toda una generación. Lucas, desde su lugar, la miraba con orgullo. Sabía que juntos habían construido algo que nadie podría romper. Después de la ceremonia, se acercaron para celebrar con sus amigos y familiares. La atmósfera estaba llena de alegría y reconocimiento. Habían superado las dudas, los miedos y las barreras, y ahora podían mirar al futuro con esperanza. La historia de María y Lucas se convirtió en leyenda dentro del instituto, un relato que inspiraba a todos a luchar por lo que realmente importa: el amor, la verdad y la aceptación. Ambos sabían que la vida aún les presentaría retos, pero estaban preparados. Porque habían aprendido que el verdadero valor está en no rendirse jamás. Y así, con el corazón lleno de sueños y la certeza de que juntos podían cambiar el mundo, María y Lucas comenzaron una nueva etapa, escribiendo su propia historia, una historia de amor que desafió las apariencias y venció los prejuicios. Porque al final, lo que realmente importa no es cómo te ven los demás, sino cómo te amas a ti mismo y a quienes eliges tener a tu lado.